Por último, vamos a la tercera cápsula sobre ganancia y pérdida de electrones, conocida como reacciones de óxido de reducción. Entonces, ¿qué es la oxidación? Es cuando un átomo o ion se oxida, es decir, que aumenta su estado de oxidación, por lo tanto cede o pierde electrones. ¿Qué es la reducción? Es cuando un átomo o ion se reduce, por lo tanto disminuye su estado de oxidación, ganando o aceptando electrones. Cuando una especie se oxida, actúa como agente reductor, ¿ya? Es decir, que es la especie que cede electrones, mientras que cuando una especie se reduce, actúa como agente oxidante, ¿ya? Es decir, que es la especie que acepta electrones. Esquemáticamente tenemos lo siguiente: el agente reductor es la especie que se oxida, es decir, que pierde electrones. Fíjense bien que ha cedido sus electrones, mientras que el agente oxidante, aquí está mala la imagen, es aquella especie que gana electrones, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de las semireacciones de oxidación, el agente reductor forma el producto oxidado más la cantidad de electrones que hubieron de por medio, y si lo vemos desde el punto de vista de la semireacción de reducción, el agente oxidante más una cierta cantidad de número de electrones genera un producto reducido, que es lo que vimos aquí anteriormente. Para determinar si una especie se está oxidando o se está reduciendo, utilizamos los números o estados de oxidación. Y estos se definen como una carga asignada a cada átomo que forma un compuesto. Dice, indica la cantidad de electrones que podría ganar, perder o compartir en la formación de un compuesto. Entonces, cuando el número de oxidación decrece, hablamos de reducción, pasamos de positivos a negativos. Cuando el número de oxidación aumenta de valores pequeños más grandes, hablamos de oxidación. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el estado de oxidación de las especies? Hay que utilizar una serie de reglas que vamos a ver a continuación. Primero, el estado de oxidación de los átomos en cualquier elemento libre sin combinar es cero. Esto incluye elementos poliatómicos tales como el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Segundo, el estado de oxidación de un elemento en un ion simple monoatómico es igual a la carga del ion. Tercero, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro es cero, tiene que ser cero. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con la pizarra. Fíjense bien que dice el estado de oxidación de un elemento en un ion simple monoatómico es igual a la carga del ion. Entonces, por ejemplo, tenemos el ion sodio que viene de la sal. Entonces, la carga en este caso es más 1. ¿Sí? Entonces, el estado de la oxidación es la carga del ion. A eso se refiere el punto 2. En el 3 dice, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro es 0. Veamos, tenemos el agua. ¿Ya? Yo sé, después vamos a ver esta regla, que este tiene estado de oxidación menos 2. ¿Ya? Y el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, pero son 2. 2 por más 1 me queda más 2. Entonces, más 2 más menos 2 es igual a 0. Y la molécula del agua no tiene carga, ¿sí? Tercero, en un ion poliatómico, la suma de los estados de oxidación de los átomos constituyentes es igual a la carga del ion. Veamos, por ejemplo, OH-. OH-. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Más el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Ya, este es un 2 por si acaso, es un 2. No puedo hacer, después lo hice. Entonces, menos 2 más 1 me queda que es menos 1. Y este menos 1 es la carga que está acá. 5. Al flúor, el elemento más electronegativo, tiene un estado de oxidación de menos 1 en todos sus compuestos. 6. El hidrógeno tiene un estado de oxidación de más 1 en los compuestos a menos que se combine con metales, en cuyo caso se tiene un estado de oxidación de menos 1. Ejemplos de estas excepciones son el hidruro de hidrógeno y el hidruro de calcio, o el hidruro de litio. Fíjense en que en este caso, en los hidruros, el hidrógeno tiene estado más, porque este, como un catión metálico, tiene que tener carga más 1. Y en este caso, este hidrógeno tiene carga menos 1. Y eso le da que es 0. 7. El oxígeno, el segundo elemento más electronegativo, por lo general tiene un estado de oxidación de menos 2 en sus compuestos. Hay solo unas pocas excepciones.
¿Cuáles son estas? Las tres siguientes. A. El oxígeno tiene un estado de oxidación de -1 en el peróxido de hidrógeno y en peróxidos que contienen el ion que está acá. Este ion. Ejemplos son el peróxido de calcio y el peróxido de sodio. B. El oxígeno tiene un estado de transición de -1,5 en sus superóxidos que contienen el ion o 2-. Ejemplos son el superóxido de potasio y el superóxido de rubidio. Y C. Cuando se combina con el elemento más electronegativo flúor en este compuesto, el difluoruro de oxígeno, el oxígeno tiene un estado de oxidación +2. 8. La posición del elemento en la tabla periódica ayuda a asignar su estado su estado de oxidación. Elementos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1 en la totalidad de sus compuestos. Elementos del grupo 2A tienen estado de oxidación +2 en la totalidad de sus compuestos. Elementos del grupo 3A tienen estado de oxidación +3 en todos sus compuestos con algunas raras excepciones. Elementos del grupo 5A tienen números de oxidación de -3 en compuestos binarios con metales como con hidrógeno o con el ion amonio. Las excepciones son los compuestos con un elemento del grupo 5A combinado con un elemento a su derecha en la tabla periódica. En este caso, su estado de oxidación se puede encontrar mediante el uso de las reglas 3 y 4 que vimos anteriormente. Elementos del grupo 6A debajo del oxígeno tienen número de oxidación -2 en compuestos binarios con metales, con hidrógeno o con ion amonio. Cuando este elemento se combina con el oxígeno o con un halógeno más ligero, su estado de oxidación se puede encontrar mediante el empleo de las reglas 3 y 4 que vimos anteriormente. Y finalmente, los elementos del grupo 7A halógenos tienen estado de oxidación -1 en los compuestos binarios con metales, con hidrógeno y con ion amonio, o con un halógeno más pesado. Cuando este elemento, excepto el flúor, se combinan con el oxígeno o con un halógeno más ligero, sus números de oxidación se pueden encontrar nuevamente con las reglas 3 y 4. Casos especiales de estado de reacción de oxidación son la corrosión y la combustión. ¿Qué es la corrosión? Es el proceso para el que se deteriora un metal. La corrosión causada por el oxígeno atmosférico es problema generalizado costoso. Y ustedes lo pueden observar en cualquier lugar donde exista alguna estructura metálica, siempre están oxidadas. Si bien existen distintas aleaciones, como el acero, en donde hay acero que está protegido contra la oxidación, aún así es imposible evitarla. Se puede retardar, pero igual ocurre. Y la combustión es una reacción rápida de oxidación-reducción entre un material y el oxígeno molecular. Estas reacciones de combustión son característicamente exotérmicas, se liberan energía, y en la combustión los electrones se transfieren cuando se forman enlaces covalentes polares en lugar de enlaces covalentes no polares o viceversa. Con eso damos finalizado entonces todos los contenidos del curso y nos vemos el miércoles en el laboratorio.